Bienvenidos una semana más a Kanateca. ¿Sabías que posiblemente estás usando los perfiles de conducción de manera incorrecta? En este vídeo te explico por qué. El SEAT Drive Profile o perfil de conducción SEAT es esta ruedecita que tenemos aquí y que nos permite elegir entre los perfiles Eco, Normal, Sport e Individual. Estos perfiles modifican el comportamiento de varias funciones del vehículo, proporcionando diferentes experiencias de conducción. Si la versión de vuestro coche es la 4 Drive, tenemos dos perfiles adicionales que son el Off-Road para caminos y el Snow para circular sobre nieve. Como podéis ver aquí, pulsando sobre la i de información, nos dice para cada uno de los parámetros que podemos configurar de acuerdo a nuestro coche, nos dice en qué estado están. En este caso, para el perfil Sport, yo tengo la dirección, el motor, el control de crucero adaptativo y la climatización. Si además vuestro coche dispone del control de suspensión adaptativo, aparecería aquí también el DCC para poderlo configurar. Si además, como he comentado antes, vuestro coche es un 4 Drive, aparecería otro elemento más que sería el control electrónico de estabilidad. Desde la opción individual tenemos este engranaje que nos permite configurar un sistema de acuerdo a nuestras necesidades o nuestros gustos, ¿vale? En mi caso tengo estos cuatro que he comentado antes: la dirección, que puede ser tanto normal como deportiva, que es decir, la deportiva es más dura y la normal es más suave. El motor es la manera en que se gestiona el cambio de marchas para tener una sensación más deportiva de conducción. El control de crucero adaptativo es para que la frenada y las aceleraciones pues también sean más deportivas o no. La climatización, en este caso yo la tengo aquí puesta como eco, es decir, un consumo especialmente contenido. Y aquí para restablecer los ajustes. Aquí podemos ver en este caso la configuración tanto de off-road como la de Snow, como serían en un coche con 4 Drive. ¿Y por qué algunos de vosotros estáis utilizando de manera incorrecta estos perfiles de conducción? Porque lo que hacéis muchos es dejar, por ejemplo, el perfil en Sport o en Eco permanentemente. Lo que ocurre es que al apagar el motor, cuando volvemos a encenderlo, el motor se ajusta automáticamente al modo normal, aunque el vehículo nos indica que seguimos en modo Eco o Sport. En este caso, todos los parámetros, a excepción del motor, se mantienen con el perfil seleccionado previamente. Es decir, podemos tener siempre puesto el perfil en modo Sport o Eco, pero el motor estará siempre en modo normal. Lógicamente no es un error vuestro, en todo caso es el sistema que no indica el perfil real, o vuestra por no leer el manual. Puedo entender que por normativa el motor tenga que volver siempre a modo normal, pero creo que no costaba nada cambiar completamente el perfil en la pantalla y en la rueda, y así no provocar esta confusión. Y digo que no costaba nada, porque de hecho en los vehículos con 4 Drive ya lo hacen, es decir, si activamos el modo Off-Road o Snow, cuando volvemos a arrancar el vehículo el perfil completo vuelve a modo normal. Si queréis volver a tener el motor en modo Eco o Sport, tendréis que girar la rueda a la posición normal y luego volverla a girar a modo Eco o a modo Sport. Yo os aconsejo que cuando finalicéis el trayecto, antes de apagar completamente el coche, activéis el perfil normal y que al iniciar la marcha seleccionéis el que más os convenga. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.